Caramba. Listo, queridos. Entonces, esta es la segunda sesión del encuentro. Hagamos la tarea que le hemos denominado creando un podcast de mis memorias. Em, pues, caramba. Vamos a tener un momento inicial que básicamente pues es el saludo, el objetivo del encuentro que ya pues ya lo hemos hecho y los acuerdos Profe, buenas de... noches. Sí, buenas noches. Dime, señora. Señora, ¿quién me ha hablado? Bueno, ok. Continuamos. Entonces, pues esta es la agenda que, que vamos a tener en esta noche. El objetivo, pues ya grosso modo se los he compartido, que es que podamos pues entregar unas herramientas para que ustedes tengan pues los suficientes elementos para poder hacer un entregable que garantice el alcance de los resultados de aprendizaje que nosotros nos hemos propuesto en cada una de las actividades del curso. Recuerden ustedes que esta es una metodología de aprendizaje basado en tareas, entonces pues hay unos resultados de aprendizaje y básicamente eso es lo que buscamos con este tipo de encuentros y por supuesto también acercarnos. Los acuerdos de convivencia pues ya los conocen, mantener sus micrófonos silenciados, ustedes son muy juiciosos en eso. Si requieren hacer una participación, pues también háganlo de la manera más respetuosa. Yo aquí pues siempre pongo que pedir la palabra, no obstante, a veces no tengo el control general de la pantalla para poder, mientras estoy presentando, para poder ver esas reacciones, entonces digamos que pues ahí toca así como, profe, tal y tal, lo que ustedes quieran, pues digamos como aportar. Entonces, recuerden silenciar los micrófonos para que esto no se configure pues en una barrera de comunicación y pues que así este encuentro pues pueda fluir y alcanzar pues esos objetivos que nos hemos trazado. Listo, entonces pues claras las reglas, entonces damos inicio formal, pues entonces hagamos de la tarea creando un podcast de mis memorias personales. Em, para las personas que recién se vinculan, digamos como lo mencionaba, que no hicieron parte de este encuentro en la primera sesión y que de pronto no han tenido la oportunidad pues de registrar sus participaciones, entonces voy a recordarles el paso a paso que debe seguirse para la entrega y la participación, sobre todo en el foro, y luego transformar cada una de ellas en un documento de Word, que también allí ustedes tienen una plantilla que les compartí y que tienen que pues subir ya ese documento consolidado en el entorno de evaluación. Entonces, pues el paso número uno, básico, revisar el material de estudio disponible, que lo encuentran pues en el entorno de aprendizaje, en el material del curso. Entonces, pues hacer esas revisiones y todo lo que ustedes a bien consideren como materiales extra de consultas propias, pues poder vincular a ese proceso de construcción del entregable. La planificación del texto, para eso dentro de la guía de aprendizaje hay un esquema de qué debe contener cada uno de esos párrafos que exige el documento. No obstante, tengan presente, mis queridos, que el texto deben presentarlo es tipo documento, o sea, un, en párrafos entrelazados con conectores. No deben presentar eso en el cuadrito que está allí, eso es una guía y tampoco ponerle un título a cada párrafo, como por ejemplo párrafo uno, párrafo 2, introducción, no sé qué, no, no es necesario. Y digamos que lo que estamos solicitando es que todo esté entrelazado y para eso pues entra en juego la aplicación de los conectores como se los he mencionado y pues eso lo vamos a tratar más adelante. Hacer la selección del tipo de memoria a trabajar, entonces tenemos las memorias de infancia, entonces tengan presente que la infancia va desde el primer recuerdo que usted tenga, pues al primero que tenga y esas vivencias que ha tenido hasta los 12 o 14 años. Hasta ahí está, digamos, como seleccionada, por decirlo así,
la infancia. Después de los 14 años ya entran es a la adolescencia y ahí pues ya todas las etapas de la vida. Las memorias de viaje, pues digamos que es como claro, es reseñar un viaje o varios que hayan tenido. Hay personas que me han presentado y lo han hecho de una manera extraordinaria porque han logrado esa secuencia, han contado varios de sus viajes y lo han hecho pues de una manera muy llamativa y cumpliendo o atendiendo pues, a los requerimientos de la guía, que pues, son textos claramente narrativos porque siguen una secuencia, descriptivos porque le permiten a uno como imaginarse esos sitios que ustedes pues han visitado. Pero también pues si es un solo viaje, también pues obviamente se puede reseñar y tengo ejemplos o bueno, sí, casos, trabajos, participaciones de estudiantes que pues han reseñado y también lo han hecho de manera muy significativa y pues atendiendo al proceso de aprendizaje. Y las memorias de logro, pues por supuesto, son todos esos resultados, esas metas, esos proyectos que hemos podido consolidar o alcanzar, materializar a lo largo de la vida, y que pues tengan un impacto muy significativo que haya transformado nuestras vivencias y pues entonces ponerlo en esa secuencia de línea de tiempo y posteriormente pues llevarlo ya a un texto. En el cuarto punto tenemos pues escribir el texto, esa memoria personal, que es llevar pues ya esa secuencia, esa línea de tiempo al texto, siguiendo pues la estructura solicitada en la guía, insisto, debe ser es una estructura tipo texto, valga la redundancia, compuesto por un título llamativo que enganche, que el lector pues se cautive en querer reconocer esa historia y pues los párrafos que exigen allí, pero sin denominarlos, sin marcarlos, sino que deben estar conectados pues de manera clara y para eso pues existen unas herramientas que vamos pues a mencionar más adelante. Publicar el texto personal en el entorno de aprendizaje, entonces pues es lo que hemos venido haciendo, entonces lo publican, yo pues me tomo el tiempo para poder hacer las revisiones, yo en lo posible trato de, bueno, tienen que mejorar esto, digamos, en cuanto a signos de puntuación o ortografía. Entonces, trato siempre de decirles por qué, o sea, dónde está el error y cómo puede mejorarse. Entonces, digamos que esa es una de las, digamos, como de las ventajas de poder participar dentro de los tiempos a lo largo, pues, de la realización de la tarea, porque podemos hacer ese proceso de feedback. Diligenciar, bueno, ahí se me quedó las tablas, la tabla uno de preposiciones y conjunciones y la de estructura oracional. Entonces, para eso, pues ahí está ampliamente descrito lo que tienen que hacer en cada una de ellas, eso está en la guía y también en el foro, en la apertura inicial, pues les hice un mensaje algo extenso, digamos casi que resumo un poco la guía, pero lo hago con esa intención de que ustedes tengan, mis queridos, pues todo ahí como a la mano, de una manera pues sencilla, fácil, flexible, porque pues se trata de eso, de garantizar y de propiciar todas las condiciones para que ustedes logren ese proceso de aprendizaje, porque es lo que nosotros tenemos como misión y lo que a la final del día, por ponerlo metafóricamente, pues va a hacer grande nuestra labor y llenarnos pues, de satisfacción y de pues de mucha gloria, podría uno decir, porque pues ese es como el resultado, la recompensa que uno tiene en esta profesión o en este oficio. Mm. Luego, bueno, pues publicar las tablas, allí pues también reciben la realimentación y demás, y posteriormente la creación del podcast. Esos son los 8 puntos que componen el paso a paso para la realización de cada uno de los entregables. Ahora vamos a hablar de unas claves para el tema de la mejora del texto y es que tiene que ver con dos puntos muy claves que son la coherencia y la cohesión. Entonces, tenemos aquí que la coherencia se refiere a la lógica y sentido global de un texto. Un texto es coherente cuando las ideas están bien organizadas y siguen una secuencia lógica de manera que el lector puede entender fácilmente el mensaje.
dice que la coherencia tiene que ver con la relación semántica. Es básicamente cómo yo organizo, por ejemplo, voy a contar la historia de mi viaje. Entonces hay muchas cosas, bueno, ¿qué voy a contar primero? Entonces, que hice la reserva, que bueno, que primero decidí a dónde ir, que hice una reserva, que hice maletas, compré el tiquete, o sea, hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué empiezo a contar primero? ¿Cuál va a ser esa idea central y cómo todo ese montón de eventos, porque son importantes dentro de una secuencia narrativa, cómo las voy a organizar? O sea, ¿qué voy a decir primero y qué va a ser esas ideas secundarias, pero igualmente pues muy importantes porque son lo que le dan como esa estructura, esa articulación entre esas ideas, pues es lo que termina siendo pues ese texto y la forma en que todos pues logramos entenderlo. Entonces eso es ya más como la capacidad que tiene el que está escribiendo, la persona el autor del texto, para poder entrelazar o digamos como acomodar de una manera clara todo ese montón de cosas que quiere decir, pero bueno, ¿cómo las acomodo para que me las puedan comprender? Entonces, pues aquí tenemos unos ejemplos. Dice, un texto es coherente si las ideas siguen un orden lógico, cronológico de causa y efecto. Más o menos pues, es básicamente como lo que hemos visto en esas características del texto narrativo. Dice, no hay contradicciones en las ideas. Entonces, un ejemplo de coherencia en un texto es, María compró una bicicleta porque quería hacer ejercicio. Después de salir a pasear en ella, sintió que su salud mejoraba. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí las ideas están relacionadas y siguen una secuencia lógica. Entonces, compra la bicicleta, sale a pasear y mejora la salud. Entonces, ahí eso se puede ver que, si ve cómo lo acomodo, ahí hay claramente una muestra de coherencia. Luego tenemos que la cohesión es la conexión gramatical y léxica entre las oraciones de un texto. Es la forma en que las ideas están unidas a nivel superficial usando recursos lingüísticos que permiten que las oraciones y párrafos estén bien enlazados. Mis queridos, básicamente lo que les decía es la forma en que un párrafo se conecta con otro. O sea, en un párrafo nosotros desarrollamos una o varias ideas. Generalmente la estructura más básica, por así decirlo, y la general es el desarrollo de una idea principal. Estoy hablando de un párrafo, de una idea principal que es sustentada pues con unas ideas secundarias. Ya entonces, punto aparte, en otro párrafo pues desarrollamos otra idea. No obstante, no obstante, porque se trata pues de un solo cuerpo, un solo texto, ese párrafo de arriba en el que acabo hacer la descripción de una idea principal, pues tiene que estar conectado con el siguiente. O sea, no pueden ser párrafos como pues por ponerse. Entonces, eso se logra con el tema de los conectores y algunas otras figuras o elementos que nos permite la escritura. Entonces aquí podemos ver que tenemos los conectores, algunos de ellos son, sin embargo, además, ¿por qué? Entonces, por lo tanto, también dice que podemos hacerlo con pronombres y sinónimos para evitar repeticiones. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo. Y la elipsis, que es omitir, a veces mencionar algunas palabras o frases, porque resulta que dentro de una estructura, o sea, en una idea, yo puedo hacer la unión de eso que yo quiero decir y me voy a ahorrar ahí las palabras. Entonces, como aquí lo dices, omitir partes de una oración porque se sobreentiende. Entonces, es lograr eso, es tener esa capacidad. Y aquí nos brindan un ejemplo de cohesión más sencillo que tiene que ver con el anterior de la bicicleta y dice, María compró una bicicleta, luego salió a dar un paseo en ella. Entonces, aquí podemos ver que el conector es luego y el pronombre ella y lo que crean una cohesión entre las dos oraciones. Em, Los conectores, entonces, los conectores son palabras o frases que nos ayudan a enlazar las ideas de forma clara y lógica. Aquí pues rápidamente podemos ver en esta tabla, ustedes también pues allí dentro del material de consulta pues encuentran ampliamente pues unos ejemplos. Entonces encontramos por ejemplo el conector además,
que es agregar más información, por lo tanto, que es expresar una consecuencia lógica, sin embargo, es introducir una idea contraria, por otro lado, presentar una idea complementaria debido a, es indicar la causa y en conclusión, finalizar o resumir. Eso, grosso modo, lo que tiene que ver, digamos, como con esas herramientas o esos elementos básicos que ustedes deben tener a la mano para poder construir un texto, porque de aquí en adelante vamos a tener otras tareas también que buscan justamente poder afiar. Uy, discúlpenme un momentico, qué pena, es que llegó a... Bueno, mis queridos, continuamos. Discúlpenme, pero es que estaban tocando la puerta y pues yo tengo una mascota, entonces pues bueno, ya ustedes podrán comprender. Em, entonces ya pues una vez logrado el texto y ese proceso de feedback en el que pues se les hacen las orientaciones de qué debe mejorarse, y ustedes pues las cumplen porque todos han hecho, digamos, como esos ajustes. Entonces, cuando ya, digamos, ese texto está afinado, ya pues con todos esos elementos logrados, entonces lo pasamos al tema del podcast. Entonces, digamos que unos consejos muy básicos que muy seguramente ustedes también, si participaron en la web conferencia anterior, también la que se hizo a nivel nacional con el profesor Felipe Fula, un experto en estas temáticas, pues pudieron allí muy seguramente reconocer una serie de herramientas que han logrado poner muy en práctica, que han aplicado de manera excepcional porque he encontrado unos productos muy buenos y nuevamente pues los felicito por eso. Entonces, dentro de las tantas recomendaciones que podemos compartir para entregar una muy buena pieza sonora denominada pues un podcast, es tener un tono de voz adecuado. Depende de la situación, si yo pues de pronto voy a contar una, digamos, es una memoria de infancia y de pronto hay un recuerdo, em, pues que no es como de tanta felicidad, pues muy seguramente mi tono así va a ser, o sea, tengo que ajustarlo, tengo que jugar con esos tonos, con esos ritmos, porque debe haber una consonancia de los hechos. Si yo estoy hablando que estoy feliz, que tuve un episodio feliz en mi niñez, pues mi voz tiene que dar cuenta de eso, mi entonación, mi ritmo, ese ánimo que le pongo. Entonces debe haber una consonancia. Y contrario a esto, pues si digamos es un hecho no tan alegre, pues así mismo será la forma de acompañarlo. Entonces, tenemos que, hay el uso de modulación y pausas. Entonces, para eso está, ahí es donde entra la importancia de las comas, de los puntos seguidos, del punto aparte, de poder entender la función que tiene cada uno de ellos dentro de la escritura y por supuesto cómo eso se traduce en una buena lectura. Entonces, poder ubicar bien esas pausas donde debe hacerse y marcar esos tiempos. Si es un punto aparte, entonces pues debe haber una pausa un poquitico más larga que cuando vayan a hacer esa pausa breve con una coma. No necesariamente hay que leerlo. Yo les decía en el encuentro anterior, una clave para que esto salga pues mucho más lindo, es que como nosotros somos los dueños de la historia, pues apropiarla, pero entonces sí organizarla, porque recuerden que hay un tiempo límite, entonces pues sí o sí uno tiene que organizarse, pero entonces cómo vivirla para que se pueda narrar con más pasión y todos esos elementos que entran en juego como el tono de la voz, la modulación y demás, pues
al articularse, pues eso tenga allí el impacto que estamos esperando. Entonces yo siempre digo, pues es mejor narrarla, porque por eso se llama un podcast narrativo, porque es mi historia, o sea, soy yo el dueño, entonces pues yo me la sé, ¿cierto? Pues, básico. Pero siento es acomodarla porque a veces pues también entonces uno se puede emocionar y pues se puede pasar en los tiempos. Entonces, se puede leer, pues es recomendación hacer todas esas pausas o poner en juego todas estas herramientas, pero pues como es mía, pues ponerla ahí en común de una manera narrativa. Karina, adelante, estás levantando la mano, ahí te veo, cuéntame, adelante. Hola, profe, buenas noches. Profe, con respecto al podcast, Dime, espérame, cierro un poquito. tranquila, hija. Profe, yo ya hice el texto, lo envié, ya habían unos compañeros, habían participado, pero tú le habías hecho como los comentarios a ellos, pero yo estoy a espera desde la semana pasada para que me des el aval para proceder con el podcast. Pero con respecto al podcast, ¿cómo lo podría realizar? Es que sería, no sé, o sea, qué aplicativo, la verdad, con eso estoy un poquito perdida. Listo, listo, querida Karina. Sí, muñeca, dentro de las cosas que traigo para compartirles es justamente unos enlaces y unas aplicaciones para que ustedes puedan hacer la grabación y hasta la edición del podcast. Entonces ya más adelantito te lo comparto. Y en cuanto a lo de la realimentación, sí, muy seguramente, hija, no he llegado hasta tu grupo. Estamos haciendo esas revisiones. A más tarde. En qué grupo estás, querida Karina? Recuérdame, hija. Espérame, profe, yo ingresé incluso hoy pensando de que tú ya me hubieras dado de pronto la retroalimentación. Entonces yo dije, voy a revisar, pero entonces miré que me habías adjuntado el enlace de la reunión, por Ujú. eso yo ingresé. Pero yo estoy ingresando, espérame que aquí yo tengo en la carpeta lo que yo manejo y competencias comunicativas, desarrollo. Ay, carajo, no me parece, no me parece. Ay, ¿dónde lo tengo? No lo tengo, ¿dónde lo tengo? Bueno, No sé. si quieres, pues lo vas mirando, o sea, para que me digas el grupo y poder ahorita, pues, acelerar. O sea, yo estoy pasando o sea, porque es mi deber pasar por cada uno Ujú, de los grupos. Lo que pasa es que tengo 43 y en cada uno hay cinco personas y pues, como ujú. lo anotaba y ustedes pues lo han podido evidenciar, pues las realimentaciones son digamos que generales, pero también de mucho detalle. Entonces no me quiero justificar, pero digamos un poco, mi querida, es para, digamos, poder explicarte tal vez por qué no he llegado hasta allá. Y es que, claro, con cada uno siempre me demoro un poco, pero apenas me digas en qué grupo está, yo priorizo Profe, ya pues lo tu tengo, es el realimentación. 3561. Listo, listo, hija. Yo entonces en un ratito entro y reviso y pues, y para todos, obviamente, yo estoy pues en ese proceso. Entonces, pues bueno, muchas gracias, querida Karina. ¿De pronto querías aportar alguna otra cosa? ¿Necesitas algo, o podemos avanzar? No, profe, es como relativo, pues a ver, dar que tú me des como el aval para yo continuar con la realización del podcast, pues para saber si me quedó de esa manera como mi evento narrativo y ya seguir terminando y culminando para subir al entorno evaluativo, pero sería solo eso y pues las herramientas que necesito para hacer el podcast, pues nunca he hecho algo así. Listo, listo, hija, muy bien. Bueno, entonces esos son como los elementos, entonces la estructura narrativa oral, entonces dice que es como el orden lógico y atractivo en el que se presenta la historia o el tema del podcast. Bueno, esto digamos que ya lo tenemos cumplido porque pues hay un texto que es como el libreto o pues como soy el dueño de la historia, como les insisto, pero cómo entonces la voy a acomodar y cómo empiezo pues a contarla y creo que eso de alguna manera pues ya está resuelto. Eh, tun. Ok, pues lo básico, entonces pues hay unas herramientas como Audacity. Estas son herramientas gratuitas, tienen bueno, una versión gratuita con un cierto número
de ediciones de productos realizables y luego pues ya la versión pro, pues, pero entonces digamos que para lo que necesitamos, pues fácilmente se pueden utilizar. Entonces pues aquí habla que pues temas básicos de edición, pues cortar, ajustar volumen, añadir música. Hay unas plataformas muy amigables, otras son como un poquitico más complejas, pero muy completas. No son imposibles de manejar, nada más que hay que dedicarles como el tiempito, sobre todo en el tema de la edición. Cuando uno o sea, la logra, que como que entiende la lógica, el funcionamiento, la orientación, cómo operarla, es maravilloso y logra uno unas cosas muy espectaculares, podría uno decir. Y he recibido productos así, o sea, me han enviado podcasts. Bueno, yo quería hacerles ese comentario también. Es que imagínense que algunos de ustedes me han compartido el podcast en Spotify. No hay problema porque pues esa fue una de las herramientas pues, que se les menciona en la guía. Pero entonces imagínense que yo en la universidad no puedo abrir eso. Entonces también de pronto si me demoro un poquito, entonces me toca es cuando llegue aquí a la casa de noche, porque pues aquí sí no tengo restricción, porque en el computador de la oficina está restringido para varias páginas y pues Spotify es una de ellas. Es un poco como contradictorio, máxime cuando pues por un lado le estamos diciendo a los estudiantes y entregamos esa herramienta, entonces, pero es algo que ya se está resolviendo. O sea, sí reconozco que hay allí como una pequeña dualidad, pero que ya la estamos resolviendo. Entonces, todo esto para que ustedes lo tengan también ahí de presente, que si de pronto me demoro en cuanto a ese tema del podcast, también es porque Spotify no lo puedo abrir allá. Entonces, y en lo posible, entonces, pues que pudiéramos utilizar también YouTube. Que ese sí, pues no hay inconveniente, pero si los que ya están en Spotify no hay problema, yo pues ahí estoy en ese proceso de revisión. Entonces, pues atender esas herramientas, insisto, son muy amigables, hay otras que son de más atención, pero muy completas y podemos lograr unos productos muy especiales. Esto es lo que te decía, Karina, de todas maneras, yo esta presentación se les voy a compartir aquí en el chat, aquí en el grupo para que a ustedes les quede. Y estas son las plataformas que pueden utilizar. Yo utilicé la primera. Tenía que grabar la semana pasada un podcast con una compañera y es muy chévere, porque es como si estuviera uno en un estudio de radio. Parece, o sea, como si uno hiciera una llamada de Teams, pero obviamente con las características propias de un escenario de grabación, de un estudio de radio. Y la profe en un canal, yo en otro, estábamos pues en el mismo escenario, pero un poquitico retirados pues para que no nos hiciera eco allí y espectacular, nos quedó súper. Y también desde allí se puede editar, pero la herramienta es de atención, o sea, es muy intuitiva, entonces pues hay que dedicarle tiempito para poder encontrar todas las herramientas que tiene, los efectos multicanales y demás para hacer unas cosas bellísimas. Entonces, Karina, y pues por supuesto todos los demás para que le prestes atención pues a esta herramienta. Está de estudio, bueno, dice que solo para móviles, pero pues ahí está la facilidad, pues quiere decir que desde cualquier lugar pues podemos entonces ir adelantando nuestro producto. Tenemos esta, dice que nos permite máximo 1 hora de grabación, pues suficiente para lo que tenemos que entregar. Y tenemos esta última, dice que utilicemos la versión de educación y allí nos dan una prueba de 30 días. Entonces yo lo que entiendo con eso es que esa prueba de 30 días entonces nos da la posibilidad de por lo menos uno diario, o sea, al menos hacer uno diario. Entonces, em, pues esto es una herramienta muy básica, muy especial, eh, pues de la época moderna, pero muy bonita para uno expresar ideas, emociones y demás. Y pues uno pues no termina de pronto de imaginarse cómo puede hacerle útil en otras esferas del proceso formativo, de la misma vida. Y esto se los digo pues por la calidad, lo que he podido ver en ustedes, que pues todos podrían en algún momento intentar pues un producto de estos para compartir información
de relevancia y de importancia al mundo, por ejemplo, desde cada una de sus carreras, entonces que si están estudiando licenciatura en pedagogía, entonces a la medida que van aprendiendo, entonces poder poner en práctica todas estas cosas de aquí de las competencias comunicativas, pero articularlo con ese conocimiento disciplinar y poder hacer un aporte a Colombia, al mundo, a la vida a través de una pieza llamativa. A veces, pues, no todo el mundo es tan académico, tan para leer, pues, muchos libros, muchos contenidos, pues, pero hay una solución y podría ser pues a través de estas herramientas. Entonces, mis queridos, de todo esto es con mucho cariño porque la verdad pues yo estoy muy deslumbrada porque es grato sentarse uno a revisar los foros, a contestarles a ustedes, a leerlos, cambia, quitan, luego bueno, uno reposa un poquitico y empieza a escuchar esas piezas que ustedes comparten y cómo pues le hacen volar a uno la imaginación y sacándolo pues a uno a un momento pues como muy agradable. O sea, estoy en el trabajo, pero pues estoy recreando mi mente y ustedes lo han logrado, así que pues muchas felicitaciones por ese gran trabajo y pues muchas gracias por esas cosas que hicieron pues mencionar. Entonces, que me hicieron vivir y demás. Voy a compartirles esta presentación para que ustedes la tengan allí a la mano. Yo no sé si ustedes de pronto quieran compartir eso, alguna cosa, hacer algún aporte, alguna, alguna cosa que estimen conveniente que debamos ampliar. Dime, Karina, señora, cuéntame, hija. Profe, es que pues yo sí tengo claro lo con respecto al podcast, o sea, según la narración que tengo, pero hay unos compañeros que preguntan que si el podcast, la narración que ellos a través, digamos, de la memoria personal que uno escogió, para que la saquen de duda. Pues sí, espera que estoy acá leyendo, compañero tutora, buenas noches. Porque aquí hay una pregunta, así que si el texto es en primera persona, sí, claro, porque es tu historia. Acuérdate que la línea del tiempo es como una base para poder acomodar todas esas vivencias y mirar pues dentro de todas esas cosas significativas que nos han pasado en la vida, pues en qué es que me voy a enfocar, pero luego pues eso yo lo debo llevar a un texto y por supuesto que es en primera persona porque es mi historia. Dice el podcast se narra desde la misma historia que se pone en la línea del tiempo. Sí, querida Daniela, sí, claro, todo va todo va en secuencia, todo va articulado. La línea del tiempo es la base, como lo digo, luego eso se lleva a un texto y el texto es lo que ya pues llevamos al podcast, que lo podemos leer, o sea, de manera textual o lo podemos pues hacer ya más narrativo porque como es mi historia, yo soy apropiado de ella, pues entonces lo puedo llevar así. Cuéntame, Jorge Uriel. Gracias, tutora. Buenas noches para ustedes, buenas noches para los compañeros que están ahí. Es muy agradable, de verdad, escuchar este tipo de enseñanzas. De verdad que, bueno, yo en este caso trabajé con memorias de mi infancia. Sí, Eh, señor. Está muy bonito relatar uno, de verdad, la historia de la infancia hasta el momento donde uno va con los logros y los aprendizajes día tras día, ¿no? Y que Sí, es muy señor. bonito. Podcast lo realicé también, el podcast, ya tengo todo subido en la plataforma. Estaba mirando ahorita que pues tú todavía no me has calificado, ¿cierto? Eso hay un tiempo determinado todavía, ¿sí? Sí, pues sí, lo que pasa es que han participado bastante y lo que desde el viernes me quedaron, o sea, dejé casi todo el día, quedaron como unos 18. Yo pues el sábado no, pues no trabajo y, o sea, sí tengo, digamos, pues muchas cosas pendientes cuando está la calificación y demás, lo hago, pero no laboro los sábados y la razón es porque digamos que tengo como yo soy voluntaria en unas organizaciones y eso, entonces digamos que como que tengo el compromiso y pues el domingo tampoco.
Entonces, y hoy, claro, y hoy me encontré, ya tenía como 40, entonces, y lo que les digo, yo pues me demoro siempre un poquitico con cada uno, entonces esa es la razón, pero bueno, yo les garantizo que eso ya mañana, que ya mañana queda resuelto para que ustedes puedan avanzar, y de todas maneras, pues yo los tengo muy presentes, ustedes pueden tener la certeza y la garantía de que ustedes cuentan con mi respaldo, y eso se traduce en la flexibilidad, si yo tengo que pues explicarles más, entregarles algún elemento, pues para de pronto compensar el hecho de que me haya demorado, pues yo voy a estar ahí. Y por supuesto porque entiendo las dinámicas y que a todos se nos pueden presentar cosas, entonces pues digamos que eso para recordárselos y como afianzarlos de que pues yo estoy ahí pues muy pendiente de lo que ustedes puedan necesitar y pues en compensación de pronto de las demoras. Entonces, este pues mensaje también para todos, pero sobre todo para ti, Adriana Castro, que dices que estás esperando. Entonces, muñeca, tal, no me estoy justificando, pero pues te explico que más o menos de pronto es que sí han participado de manera acelerada en estos últimos días. Entonces, claro, se acumulan bastante, pero ten la certeza, hija, que ya mañana tienes eso listo. Bueno, alguien más, Jorge, ¿te querías compartir algo más, querido, que tienes la mano levantada? No, simplemente eso, doctora, y agradecerle por esa enseñanza que nos da cada día para aprender. Muchas gracias. Vale, querido, muy bien. Pues digamos que en cuanto a lo del tema de hacer la tarea, pues ese es como, digamos, como los puntos básicos. Yo por aquí tengo unos elementos, eso es es un taller de ortografía que yo quiero compartir con ustedes a lo largo pues de estos encuentros, porque ya en el Hagamos la Tarea 3 vamos a tener nuevamente dos sesiones de estas mismas, ya pues con los elementos propios de poder realizarla. Yo les voy a compartir también este documento para que ustedes puedan encontrar allí unas, como unos cuentos, unas fábulas donde ustedes puedan poder entender muchas cosas de la ortografía, diferencias. Por ejemplo, a veces hay palabras que no son como de escritura diaria, o sea, a veces uno no las escribe así con mucha frecuencia, pero cuando ya se enfrenta a la redacción del texto, uy, es con S o es con C, es con Z, porque pues el castellano tiene esa particularidad, aunque bueno. La Z, lo que pasa es que nosotros no hacemos la pronunciación como se debiera. Por ejemplo, la Z suena parecido según nosotros a la S y a la C, como yo digo, pero no, es porque ella suena así, como zapato, zapata. No obstante, nosotros no lo hacemos. Entonces, yo les voy a compartir este documento también para que lo podamos trabajar y en nuestro en nuestro próximo encuentro que se los voy a ampliar, o sea, y nos vamos a divertir mucho. Estos son unas fábulas y hay un personaje que se llama la señora Ortografía, entonces muy seguramente pues esos textos y esas narraciones pues van a estar allí como en cabeza de ella. Entonces pues eso tenía para contarles, queridos. Eh, no sé si ustedes, insisto, si quieren agregar algo más, si no, pues podemos aquí pues ir terminando y pues agradecerles pues por la participación, por estar tan activos y sobre todo pues por la comprensión. Tengo muchas Gracias, ventanas. doctora, muy amable, muy buena la explicación. Vale, querida Karina, a ti muchas gracias a todos. Eh, 30 personas, qué chévere. Tuvimos una buena audiencia. Gracias, doctora. Muchas gracias. Vale, Jorge, un abrazo y muchas bendiciones para todos. Un abrazo fuerte. Doctora, buenas noches. Bueno, Muchas gracias, tutora. muy bien.